Buenos días para todas y para todos. En nombre de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, les damos una cordial bienvenida por asistir a este foro Retos y Oportunidades para la Acción Humanitaria en el marco de la Ley de Víctimas. Recordamos que este evento hace parte de las actividades conmemorativas del Día Mundial Humanitario o Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, declarado por Naciones Unidas a partir del año 2009. Por parte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano dará inicio y las palabras de bienvenida al señor decano del Programa de Relaciones Internacionales, doctor Juan Manuel Osorio. Muy buenos días a todas y todos. Constituye para la Universidad Jorge Tadeo Lozano, para el Programa de Relaciones Internacionales y para mí personalmente un gran honor dar inicio a este foro conmemorativo del Día Internacional Humanitario. Los desastres naturales, los conflictos armados, las experiencias complejas, cada año dejan miles y millones de víctimas a lo largo y ancho del mundo. En medio de esta crisis, un grupo importante de personas dedicadas a la lucha y al apoyo a los afectados buscan dar soporte, dar apoyo, cumpliendo unos principios que los guían permanentemente, los principios de humanidad, de neutralidad y de imparcialidad. En este Día de la Asistencia Internacional Humanitaria, el Instituto de Estudios Humanitarios, del que nos honramos ser parte, conmemora en el país, como parte de sus actividades, en las regiones y en Bogotá, este día haciendo un homenaje a todas aquellas personas que trabajan en esta dedicada labor y especialmente a aquellos que dejaron sus vidas o sufrieron graves heridas en el transcurso de su misión. El Instituto de Estudios Humanitarios ha venido desde 2009 realizando la celebración de este foro, la celebración de este día y diferentes acciones y actividades en el campo de la educación, de la formación, de la investigación, de la promoción. Como les decía, tanto aquí en la capital como en las diferentes regiones del país, a través de sus nodos regionales. Creemos que hemos venido consolidando un espacio de reflexión, un espacio de análisis, un espacio de apoyo, en el que día a día existe la posibilidad de retroalimentación entre la academia y el sector real, por llamarlo de alguna manera, el sector real humanitario, los trabajadores humanitarios y, por supuesto, el sistema de Naciones Unidas, que en esto brinda un apoyo tan importante. Hoy, en el marco de esta conmemoración, creemos muy importante hacer una reflexión sobre la situación que estamos viviendo en el país. Una situación que en bastantes regiones es crítica, una situación que deja víctimas del desplazamiento, de los asesinatos, de desapariciones, bueno, de todo este marco que ustedes perfectamente conocen y que lamentablemente
sigue viviéndose en el país, pero que tiene, creo yo, menos presencia en los medios de la comunicación, menos presencia en las discusiones que se hacen en el país. Por eso yo creo que este es un escenario ideal para hacerlo, para que miremos un poco cómo ha sido el desarrollo de este avance legislativo tan importante que tuvimos, el avance de la ley de víctimas, una ley de víctimas que representa una oportunidad única para el país, pero que se encuentra en un momento incipiente de ejecución y que creemos debemos entre todos buscar la mejor manera para que esto se haga. Para ello contaremos aquí con unos panelistas de excepción. Realmente tendremos representantes de la academia, representantes de las organizaciones no gubernamentales, del Sistema de Naciones Unidas y del gobierno, para tener una charla muy honesta, muy abierta y que esperamos que sea muy enriquecedora. Bueno, sin más preámbulos, simplemente quiero reiterarles la bienvenida a esta su casa, diciéndoles que este día es un día muy especial para mí. Yo tuve oportunidad de también trabajar en este campo humanitario. Regresé al país de Haití en 2009, solo unos meses antes del terremoto, y allí lamentablemente muchos de mis compañeros de Naciones Unidas dejaron sus vidas. Entonces, yo quiero rendirles hoy también a ellos de manera muy especial un homenaje y un fraternal saludo donde estén. A ustedes de nuevo, muchas gracias por estar en la Tadeo y siéntanse por favor en su casa. Muchas gracias. A continuación, las palabras del señor Bruno Moro, coordinador residente y humanitario del Sistema de Naciones Unidas en Colombia. Doctor Juan Manuel Osorio, buenos días. Todo participante en este evento, colegas de Naciones Unidas. Para mí es un placer especial estar aquí en este foro que se hace en ocasión de la conmemoración del Día Mundial Humanitario del 2012. Fue en el 2008 que la Asamblea General de Naciones Unidas designó el día 19 de agosto como el Día Mundial Humanitario, un día para recordar el trabajo de gente que ayuda a gente. Este es el lema del Día Mundial Humanitario de este año, promovido por la señora Valerie Amos, que es la jefa de OCHA, del Organismo de Coordinación Humanitaria a nivel mundial. Y este día sirve para aumentar la conciencia pública de la necesidad de una continua asistencia humanitaria en todo el mundo y reconocer a los que arriesgan su vida para ayudar a la persona que lo necesita, estén donde estén. Y el 19 de agosto, ¿por qué? Porque en el 2003, en un atentado de Bagdad, en la oficina de Naciones Unidas, 22 personas perdieron su vida por causa de una bomba, un camión bomba que entró en las oficinas. Hasta ese momento las Naciones Unidas pensaban que eran casi inviolables, gracias a una bandera, la bandera de neutralidad,
una bandera de apoyo a la población, y en ese momento nos dimos cuenta que no era así, que apoyar a la gente, el trabajo humanitario, afectaba los intereses del conflicto, y que los trabajadores humanitarios podían volverse también objetivos de este conflicto, entonces que estaban en una situación de riesgo sin precedentes. Además de las 23 personas que murieron, mucho más heridos, muchos los conocemos personalmente y acarrean y van a llevar el resto de su vida la consecuencia de las heridas físicas y también morales, psicológicas. El doctor Osorio mencionó Haití. Haití también fue otro ejemplo de los riesgos que los trabajadores humanitarios enfrentan, o las Naciones Unidas. Ahí también, lamentablemente, perdimos conocidos y queridos amigos que además habían trabajado acá. Entonces es importante que consideremos este día, y agradezco la oportunidad de hacer esta conmemoración con ustedes, que además quieren estudiar, quieren conocer y quieren empeñarse más en este tema. Se calcula que hoy día alrededor de 62 millones de personas necesitan desesperadamente cada día ayuda humanitaria. Es más que la población de Colombia junta. Y sus vidas son afectadas por una realidad nacional e internacional que es absurda. Hay más conflictos, hay más hambruna causada más por el hombre que por otra cosa, y los desastres naturales siguen también esta lógica. Al mismo tiempo, como mencioné, los trabajadores humanitarios, hombres y mujeres, siguen siendo objeto de ataques en el mundo de parte de gente que está interesada en mantener conflictos, está interesada de ganar del sufrimiento de la gente en desastres naturales. Aumentan las víctimas. En el 2010 hubo 129 incidentes mortales, en 2011 151, y en el 2012 empezamos con ya 86 trabajadores humanitarios que murieron, 127 resultaron heridos. Y como ustedes se acordarán, este año lo iniciamos con un secuestro de un grupo de colegas humanitarios en Yemen, en los cuales estaba un colombiano, que felizmente fueron todos liberados días después. Pero más importante, creemos también, reflexionar un poco sobre el tema de esta conmemoración, que es los retos y oportunidades para la acción humanitaria en el marco de la Ley de Víctimas. Esta ley, las Naciones Unidas, todas las agencias se han involucrado con mucha fuerza, con mucho empeño en toda la discusión, en la preparación, y que, si ustedes se acuerdan, duró más de 2 años, con consulta a nivel de territoriales, con increíble dificultad a hacer ver la importancia al estamento político de esta ley, y consideramos que es una oportunidad única. Es una, como nosotros dijimos, no es una ley perfecta, pero es una buena ley. Y muchas veces la perfección impide la implementación. Y en ese sentido, consideramos que representa un paso histórico en la dirección correcta. Es quizá la primera verdadera iniciativa de paz que el país emprende desde décadas, y es una iniciativa vuelta a superar las causas estructurales del conflicto, que están esencialmente un conflicto cuya dificultad superar aumenta, creando más víctimas y creando más desplazamiento, inequidades en lo que es alrededor de lo que es la tierra en el país. Consideramos entonces que la asignación de recursos adecuados y la creación de una capacidad institucional adecuada para acompañar este proceso y los esquemas de protección integral a las víctimas
son un desafío para que el proceso se consolide y las víctimas tengan confianza en la institución. El tema de la confianza es esencial, porque si no tienen confianza en el Estado, en que pueda repararlo, que pueda reconocerlos como ciudadanos, puedan restituirles su dignidad, entonces la posibilidad que se construya paz a través del trabajo de las instituciones se debilita. Por eso lo consideramos absolutamente esencial concentrarse en apoyar este proceso y que estos procesos sean exitosos. Construir una institucionalidad para atender e implementar esta ley en sus dos vertientes, reparación y restitución, no ha sido simple y no es todavía un proceso simple. Consideramos que se han hecho avances, que hay gente motivada, que se han creado la estructura, pero se necesita un acompañamiento, quizás decir observación o vigilancia es mucho, pero un acompañamiento de la ciudadanía, de las academias, de los medios, porque los enemigos de del éxito, los obstáculos para el éxito de la implementación de esta ley son muchos, como hemos visto, en el momento que se aprobó esta ley y se empezó a trabajar concretamente, aumentaron significativamente amenazas, y no solo amenazas, también hechos violentos contra víctimas, contra defensores de derechos humanos y contra gente que reclamaba y sigue reclamando su derecho de restitución de las tierras de los cuales han sido desplazados. De igual forma, el gobierno y la sociedad colombiana tienen un doble reto, que es importante considerar porque existe una cierta confusión al respecto. El reto es reparar la víctima del pasado y al mismo tiempo prestarle asistencia humanitaria a las víctimas desplazadas y a las nuevas víctimas que en escenarios donde tanto conflicto, que violencia y desastres naturales y a veces se confunden, donde hay una doble afectación de poblaciones que tienen afectadas por el conflicto y por desastres naturales, provocan nuevas víctimas. Y en este contexto tenemos que transmitir esta visión a las autoridades y a la sociedad colombiana, que existe este reto de saber distinguir lo que es una asistencia humanitaria a la víctima y al mismo tiempo la necesidad y el deber y la responsabilidad de la reparación. La asistencia humanitaria no puede confundirse con la reparación a las víctimas. Ambas son obligaciones estatales diferentes. Superponerlas, y a veces la tendencia en la opinión pública de no entender y de confundirlas, supone privar a la víctima de una posterior reparación que debería llegar después de la asistencia humanitaria y una vez superada la situación de emergencia. En este contexto, la presencia de organismos humanitarios internacionales en el país, Naciones Unidas, Sociedad Civil Internacional, Sociedad Civil Nacional también que acompaña, es importante porque busca complementar el esfuerzo del Estado en favor de las víctimas y transferir aquí experiencia internacional en este respecto. Y ustedes que en la academia estudian en un abanico, en una forma de abanico, todas las experiencias nacionales a este respecto son nuestros aliados especial y nos ayudan también a veces a pensar en forma conceptual y teórica y para planificación, cosa que muchas veces nosotros, obligados a la acción, olvidamos hacerlo. Entonces, agradecemos y estamos particularmente contentos de estar acá y quizá provocar o promover una retroalimentación regular entre la escuela, la academia y los operadores en el terreno. Es algo que sería muy interesante promover a este futuro y lo lanzamos hoy día como propuesta en este día de recuerdo de la acción humanitaria. En el caso de Colombia, existió una cierta sensibilidad a la acción humanitaria relacionado al tema de visibilización de la situación humanitaria en el país. Nosotros sabemos que el país ha avanzado en forma significativa
está en un proceso de modernización, de transformación de su imagen internacional, y al mismo tiempo convive con unos retos y herencia del pasado, que como son el conflicto, como son la crisis humanitaria. En términos de números, la crisis humanitaria colombiana queda la segunda a nivel mundial. En algunos casos, como víctimas de minas antipersonales, es el país que tiene más víctimas civiles. Entonces, es un choque de visiones muy importante y es como una ambivalencia, una esquizofrenia en la visión del país hacia afuera, un país pujante y al mismo tiempo un país que vive con esta situación que afecta más del entre el 10 y el 15% de su población. Entonces, nuestra posición y la posición, creo, de muchos tiene que ser que la imagen no tiene que afectar la capacidad de reconocer el problema y responderlo. Por eso cuando hablamos de visibilización, que es importante, la visibilización no significa apuntar el dedo sobre cosas negativas y hablar mal de un país. La visibilización significa hacer ver lo que son problemas reales de un país y que quizás los tomadores de decisión en la política nacional, no viéndolo, no tienen la capacidad de diseñar políticas que vuelta a resolver estos problemas. Es tratar de evitar la táctica de defensa del avestruz, que cuando ve un peligro le esconde la cabeza, pero deja el cuerpo y además, y entonces como viene afectado por el ataque de los enemigos. Aquí hay que comprender que la acción humanitaria es una acción vuelta a transformar la vida de personas, a devolver la dignidad y sobre todo a permitirle que puedan cumplir su papel como nosotros los ciudadanos en el progreso del país, un papel que afecta a hombres y sobre todo afecta a mujeres en forma desproporcionada. Entonces, desde la comunidad internacional mantenemos nuestro compromiso y voluntad de acompañar a los colombianos en la superación de este drama humano, en permitir a estas víctimas que se vuelvan ciudadanos con su dignidad, con su voluntad de salir adelante ellos, y saliendo adelante ellos sale adelante también el país. Y en ese contexto trabajar de mano del gobierno y de las organizaciones no gubernamentales en la ejecución de las políticas de apoyo a asistencia humanitaria y particularmente en la ejecución e implementación de esta ley, que es una ley de una importancia que no podemos encontrar las palabras para expresar cuanto sea así de nuestro punto de vista. Para finalizar, quiero decir que la cooperación en el país humanitaria en el 2011 también ha contribuido no solo con su experiencia, pero también con recursos. Cerca de 65 millones de dólares han sido movilizados de la comunidad internacional en su conjunto en la asistencia humanitaria, que son cerca de 150.000 millones de pesos, esencialmente para apoyar la respuesta de organizaciones comunitarias en coordinación, en forma complementaria a la respuesta nacional, que ha sido sustancial y abundante, pero que encontraba la limitación del acceso en áreas donde existía presencia contemporánea tanto de conflicto que de desastre natural. Entonces agradezco mucho esta oportunidad, reiteramos que todo lo que hacemos a favor de las víctimas será una acción humanitaria, un valor increíble para estas personas, pero también será un apoyo fundamental y necesario para el país, para que supere una situación de conflicto. Y entonces apoyamos esta iniciativa y llamamos a todos y todos los colombianos a que se unan al mensaje del Día Mundial Humanitario, que hagan algo por alguien. Como se dice, el lema es de gente ayudando gente. Y saludamos a todas las organizaciones que trabajan en el campo humanitario, incluyendo las organizaciones de voluntariado que en Colombia se han demostrado particularmente efectiva y significativa en su respuesta al llamado de sus conciudadanos afectados por crisis humanitaria. Muchísimas gracias.
Bueno, eran las palabras del señor Bruno Moro, coordinador residente y humanitario del Sistema de Naciones Unidas en Colombia. A continuación, tenemos las palabras del señor Gerard Gómez, jefe de oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia. En mis palabras, me olvidé de saludar a Gerard Gómez. Llegó el viernes, un día antes del Día Humanitario. Se estrena como jefe de la oficina de OCHA hoy día. Entonces, un saludo y un placer a Gerard. Gracias, Bruno. Más o menos. Bueno, muchas gracias, Bruno, es verdad. Soy jefe de la oficina OCHA en Colombia desde media hora. Entonces, es mi primera aparición en público aquí. Estoy muy contento de estar y en particular en este día. Antes de llegar, entonces, antes de esta famosa media hora de estar aquí, oficialmente estuve como jefe de la oficina regional de OCHA para América Latina y el Caribe durante 9 años, basado en Panamá, y tengo 23 años de trabajar en el campo humanitario. Trabajé con Médicos Sin Fronteras, trabajé en situación de conflictos, en situación de desastre natural, a nivel de terreno, a nivel político. Bueno, soy un trabajador humanitario que hoy tiene una corbata y una computadora, pero no fue siempre así. Las condiciones de vida durante la historia de la humanidad nunca fueron fáciles. Siempre hubo crisis. Nuestros antepasados en las cuevas, del tiempo de los griegos, del tiempo de los romanos, del tiempo de los incas, en la Edad Media, en el siglo XIX y actualmente con la crisis financiera. Se hicieron durante toda esta historia de la humanidad, mayor avances tecnológicos, científicos, ideas tal como la democracia. No es más una idea, la mayoría de los países han evolucionado. Y entre avances y desafíos, aparecieron nuevos desafíos, con el crecimiento de la población, la reducción de los desastres, de los recursos naturales, las consecuencias de la contaminación o los modelos financieros actuales. Entre avances y desafíos, una porción importante de la población mundial se queda al margen, víctima de la segregación económica, y en una época que estamos capaces de enviar cohetes en el planeta Marzo, todavía hay gente, millones de personas que viven en alta situación precaria, que pueden ser inaceptables, que son muy frágiles a cualquier cambio. Hoy en día vivimos en una comunidad global. Lo que hace el vecino, aunque sea del otro lado del mundo, va a tener una consecuencia en nuestra vida, por el bien o por el mal. Y además lo sabemos de manera instantánea. Eso es lo que ha cambiado. Siempre hubo crisis, pero como decía Albert Einstein, es en la crisis que nace la inventividad, los descubrimientos y las grandes estrategias. Es en la crisis donde aflora lo mejor de nosotros. La asistencia humanitaria, con sus principios universal que mencionó Bruno, de imparcialidad, neutralidad, humanidad, es a donde aflora el mejor de nosotros. La solidaridad siempre existió. Existen miles de ejemplos de vecinos o desconocidos que extendieron su mano a alguien que lo necesitaba en un momento. Hoy en día, algo cambió. La información circula de manera muy rápida y no podemos más pretender que no sabíamos lo que estaba pasando. Cuando hubo el terremoto de Haití, en el cual participé personalmente el segundo día como deputy, el número 2 del coordinador humanitario ahí, Kim Bolduc, la gente de Ginebra lo supieron antes de mí en Panamá. Es decir, que hoy en día no podemos pretender que no sabemos que está pasando cosas. Hoy en día pasa cosa en Siria, lo sabemos de manera instantánea. También por otra cosa, cuando Usain Bolt ganó la medalla de oro, lo supimos de manera instantánea, ¿no? Entonces, eso es lo que ha cambiado en la historia de la humanidad. Hoy lo sabemos de manera instantánea. El trabajador humanitario en general es un anónimo. Él no recibe medalla de oro para haber llegado el más rápido a la víctima. En general, no tienen los recursos los humanitarios para evitar el cambio climático. No son los humanitarios que pueden evitar que haya cambio climático. No son los que pueden evitar las crisis financieras. No son ellos que pueden evitar las guerras. Pero en general, sí, son ellos que están presentes al momento que las víctimas de cualquiera de esas cosas estén afectados.
Tengo un amigo que es bombero en Francia y vivo en sur de Francia, como mi nombre lo indica, Gómez, soy francés. Él es bombero, capitán de los bomberos de un departamento donde más incendios tenemos. Cada año tenemos miles de hectáreas que están quemados. Él apaga. Él apaga los fuegos que otros han puesto que accidente. Él no tiene los recursos como bombero para evitar que no haya deforestación de manera, no deforestación, pero cuidado de los bosques o que hay leyes para. Pero él es uno de los mejores abogados con los alcaldes y con los prefectos para decir hay que tener medida preventiva y evitar. Los humanitarios también tenemos esta función de no solamente atender a las víctimas, pero también ser la voz de las víctimas, para que los que pueden tomar decisión la pueden tomar de manera adecuada. A veces el acto humanitario o de solidaridad son actos de vida cotidiana. Este verano estuve en Francia de vacaciones y estábamos con mi esposa y vimos un carro parado, era en sur de Francia, en julio, mucho calor. Había una pared de gente que podían ser mis bisabuelos, ancianos. Y estaban ahí mirando su carro, habían pinchado una llanta. Entonces me paré y tenía más de 20 minutos ahí, la pobre señora al borde del crisis cardíaco, porque estaba muy inquieto que su esposo tenga una crisis cardíaca intentando de cambiar la rueda. Ellos estaban atravesando una crisis muy grande. El hecho de haber parado es una anécdota, pero esas personas a este momento necesitaban de alguien para ayudarle. No era una crisis humanitaria, no eran millones de personas. Yo no sé quién eran esas personas, pero en este momento preciso, ellos tenían un problema. El estado que se sentían ellos, para este pequeño detalle, a su edad, era el estado que se pueden sentir millones de personas cuando están infectados por desastre. ¿Qué me va a pasar? ¿Voy a sobrevivir? ¿Cómo va a vivir mi hijo, mi hija? Entonces, son actos. Sin embargo, pienso que es importante de recordar lo que pasó en Haití, y Bruno lo mencionó. La solidaridad es bueno, pero la solidaridad fue tal y tal masiva, llegaron tantas toneladas de cosas y tantas miles de personas que al final se creó un problema. La solidaridad en sí mismo sola así no puede funcionar. Hay también una solidaridad cuando hablamos de crisis humanitaria que tiene que ser un poco más organizada. Entonces, el espacio que tenemos hoy en día, el hecho de tener un coordinador humanitario en un país, de tener un instituto de estudio humanitario, de hablar de esos temas, de ver cuáles son las estrategias, la ley, ordenar un poco, coordinar, es lo que pretende. Intentar de tener una ayuda humanitaria que sea más eficiente. En Haití, hicimos un estudio, para dar un ejemplo, pero registramos más de 1000 ONG. 1000 ONG fueron registrados por OCHA allá. De los 1000, tenemos datos de 11% solamente que han distribuido asistencia. Los 90% o 89% no sabemos lo que hicieron, pero eran todas personas muy simpáticas, todas, querían ayudar. Queriendo ayudar, cuando usted tiene miles de personas que no tienen vehículo, que solamente quieren ayudar, fue un peso adicional a la ayuda humanitaria. Y aquí hablamos un poco de las víctimas, y en Haití hubo muchas víctimas de las Naciones Unidas. Pero es muy curioso de ver que cuando, por ejemplo, en el caso de Haití, los trabajadores humanitarios trabajaron de tal forma y de manera tan dedicada, y que los medios de comunicación, la mayoría de ellos, se concentraron a resaltar los problemas de la coordinación, los problemas de la ayuda humanitaria. Se hicieron cosas, muchas cosas. Mira, nadie notó que después de los meses del terremoto no hubo ninguna indicación de niños muriéndose en la calle por falta de agua o de medicamentos. Un país de lo más pobre de la región, ¿no?, del mundo, un país que tiene un terremoto, la capital destruida, la presidencia no existe, el edificio se ha desaparecido totalmente, que después de los meses no hay ningún indicador epidemiológico que indica que los niños o las mujeres embarazadas están muriendo más que antes, es que algo pasa. Pero los medios de comunicación se concentraron en decir que había problema, que no se hacía nada. El trabajador humanitario se sintió un poco atacado, era también una manera de decir no se hace nada cuando la gente estaba trabajando 24 horas al día. Entonces, es también algo que está pasando hoy en día en los medios de comunicación. A veces se comunica de una manera y el trabajador humanitario, él sigue su camino.
El Día Humanitario no se trata solamente de yo estuve aquí, como estaba aquí, escrito aquí, pero también me parece importante también decir estuvimos juntos aquí. El junto también es importante. Yo pienso que la función de una persona como Bruno Moro, coordinador humanitario, el título coordinador humanitario es justamente esta noción de juntar iniciativa, de intentar de poner a la gente alrededor de una mesa, de intentar de juntamente, conjuntamente. Me parece que es muy importante. No es solamente yo estuve aquí, estuvimos aquí juntos para intentar encontrar solución. Yo no voy a pretender hoy en día, después de media hora oficialmente en el país, de hablar de la situación en Colombia, así que no voy a hablar de la situación en Colombia. Pero lo que sí aprendí en los años es que es necesario de trabajar con todos los actores para intentar de ver cómo hacemos una mejor ayuda, de pensar, de evolucionar y a veces de confrontarnos, porque las ideas a dónde que van a nacer de esas confrontaciones. Desde los inicios del Instituto de Estudios Humanitarios en 2008, hemos querido posicionar los temas importantes para la comunidad humanitaria y el público en general. Y se generaron cerca de 50 iniciativas de investigación, capacitación e incidencia impulsadas y realizadas desde este instituto. Me parece importante de resaltar esta iniciativa que están teniendo aquí en Colombia, que me parece un caso que personalmente no conozco entre juntos, ¿no? Comunidad universitaria, comunidad de las organizaciones no gubernamentales, de las Naciones Unidas, de los donantes, etcétera, que están intentando. Entonces me parece justamente este espíritu de hacer las cosas juntas. Este año queremos reconocer y agradecer los esfuerzos, en particular de la Universidad Industrial de Santander, para la organización del 4º aniversario del Instituto de Estudio Humanitario en noviembre próximo, pienso que se va a pasar en Bucaramanga. La rectora de esta prestigiosa institución ha dedicado recursos importantes para organizar el evento, componentes internacionales, memorias y una agenda que busca reflexionar sobre el tema de la violencia armada y la acción humanitaria en la región. Me parece un ejemplo de las muchas iniciativas que se puede tener de justamente intentar de construir junto una atención a la persona, atención humanitaria que sea pertinente. Quiero agradecer y no extenderme más por su asistencia hoy, decir que yo estuve aquí, estoy aquí desde hoy y estaré aquí. Así que muchas gracias. Para el señor Gerard Gómez, desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano, le deseamos éxitos en su misión en Colombia y que las palabras que algún día diga desde algún micrófono sean positivas y reivindiquen muchas de las cosas que se hacen también en este país para la sociedad civil. Gracias. A continuación, las palabras del señor Giovanni Cruz, presidente del Instituto de Estudios Humanitarios. Buenos días para todos y todas. Este es un placer que vivimos y experimentamos cada año cuando nos encontramos conmemorando el Día Internacional Humanitario, y en calidad de la organización que hace parte de la presidencia del Instituto de Estudios Humanitarios, pues quiero extenderles a todos también una bienvenida en este día, en este espacio de conmemorar y de unirnos a un esfuerzo global. Solo quiero puntualizar qué es el Instituto de Estudios Humanitarios. Es una coalición, es un esfuerzo de coalición entre agencias de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y el nivel académico, especialmente las universidades. Esta coalición ya lleva 4 años, estamos empezando nuestro 5º año ya como coalición que se ha esforzado principalmente en 3 cosas. En promover los temas humanitarios desde un ámbito de la capacitación, de la formación, viendo que es una necesidad que los actores humanitarios accedamos a espacios en donde podamos actualizar nuestros conocimientos, nuestra capacidad de desarrollarnos como actores humanitarios en medio de las situaciones que se presentan. También es una coalición que promueve la investigación en los temas humanitarios. Consideramos que es importante que la investigación se dé
de manera juiciosa, detallada en estos campos, porque se requiere visibilizar de manera estructurada, de manera congruente los porqués y las causas de la situación humanitaria que vivimos como sociedad. Y por último, con esto consideramos que también el Instituto de Estudios Humanitarios es un espacio de incidencia, un espacio que de alguna forma visibiliza las situaciones y de alguna manera también influye en las decisiones que tengan que ver con estas decisiones, con estas situaciones humanitarias. Consideramos que es un privilegio ser parte de esta coalición y actualmente estamos presentes en varias ciudades con nodos que interactúan alrededor de estas 3 acciones que he mencionado. Y bueno, quiero reiterar nuevamente que estamos muy gratos de tenerles a ustedes y a otras personas también que se unen en el mundo en esta conmemoración. Nosotros podemos decir el día de hoy que hemos estado aquí y que vamos a seguir aquí también. Gracias. Bueno, a continuación damos inicio al primer panel de nuestro foro, el cual está compuesto por el señor Andrés Celis, oficial de protección de ACNUR, al señor Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES, y al señor Camilo Buitrago, subdirector de Emergencias para el Departamento Administrativo para la Protección Social. El moderador será el doctor Óscar Aguillón, coordinador académico de la Maestría de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Santo Tomás de Aquino. La agenda que tenemos programada será aproximadamente con esta mesa de trabajo hasta las 10:30 de la mañana, 10:45. De ahí entraremos a una ronda de preguntas para salir a una pausa y un café entre 11 y 11:15 de la mañana, en el cual también ofreceremos un snack y habrá una intervención artística musical con una canción que se denomina Sin Medidas del artista Ada. Posteriormente entraremos de 11:15 a 12:30 a la segunda parte de este foro, que será un conversatorio, la respuesta humanitaria bajo el marco de la nueva ley 1448. Los ponentes serán el señor Camilo Ramírez, el señor Pedro Luis Rojo, el señor Pedro Santana, el señor Daniel Martín y el señor Walter Ricardo Cote, moderado por el señor Carlos Rondón, para finalmente cerrar con una sesión de preguntas de 12:30 a 1 de la tarde. Agradecemos nuevamente por estar aquí. Bienvenidos. Aló, aló. Bueno, buenos días para todas y para todos. Agradecemos especialmente al Instituto de Estudios Humanitarios, a OCHA Colombia y por supuesto a la Universidad Jorge Tadeo Lozano por esta oportunidad y adicionalmente por tener este espacio de reflexión de los retos y oportunidades para la acción humanitaria en el marco de la Ley de Víctimas. Ya muchos de nosotros en varios eventos nos hemos encontrado, por lo tanto creo que durante los próximos 20, 25 años va a ser algo que va a ser muy común, porque es parte definitivamente la Ley de Víctimas, la Ley 1448 del 2011, el objetivo que ha trazado el Estado colombiano en búsqueda de la reparación de las víctimas. Por tal razón, esta mesa corresponde al panel de la Ley de Víctimas y la acción humanitaria, donde va a iniciar el doctor Andrés Celis, de la Oficina y Delegado de la Protección de ACNUR, con, como les decía, el tema Ley de Víctimas y la acción humanitaria. Doctor, por favor. Muy buenos días. Nos habían hecho unas preguntas guías en relación con el panel. Veo un poco difícil arrancar en el esquema del todo propuesto, en la medida en que no necesariamente la ley tiene una concepción o está pensada desde un punto de vista humanitario. En esa lógica, tratar de encuadrarla es bastante difícil. Eso no lo hace ni buena ni mala, es simplemente algo distinto. Quisiera arrancar señalando que el elemento más importante de la ley es que es tal vez la respuesta estatal más significativa desde la Ley 387 de 1997, en la medida en que aborda simultáneamente 3 elementos básicos frente a la discusión con tierra. Uno,
El hecho que es una de las causas principales de la violencia. 2, uno de los más graves impactos, el despojo de la tierra de personas que se ven afectadas por el conflicto. Y 3, un límite para la solución si no se facilita a través de la tierra las posibilidades de retorno. Es adicionalmente un elemento muy importante en la medida en que ha oxigenado la discusión humanitaria, la discusión en materia de protección de derechos y en particular el debate en relación con población desplazada en el país. Y adicionalmente ha generado el hecho que el desplazamiento, la respuesta frente a las víctimas sea un punto principal de agenda política, cosa que en el pasado no ocurría, por lo menos no en esa dimensión. Hay importantísimos avances en materia de, por ejemplo, la discusión que está dándose dentro de la unidad de víctimas en relación con reparación colectiva, cómo dar respuestas simultáneas a retornos, restitución y reparaciones colectivas, por ejemplo. Obviamente, todo el desarrollo que se ha dado alrededor de la unidad de restitución y la respuesta específica frente al capítulo de restitución en la ley, con generación de capacidades del Estado, presencia local, la generación de una jurisdicción especializada para responder a problemáticas específicas de despojo.